Mundo, quiero compartir con usted y con nuestros televidentes lo que fue el día informativo de ayer, porque tuvo cosas interesantes, aunque muchas de ellas no hay mayores detalles. De lo que más hay detalles fue de la rueda de prensa la semanal, porque el presidente dedicó la primera parte al tema del medio ambiente y sirvió para ampliar hacia otro tema. Vio usted que ahí habló, además de del ministro de Medio Ambiente, habló el ministro de Obras Públicas, habló el director del INDRI. Joel Santos habló también. Habló Joel Santos, estuvo Hipólito Mejía ahí también. O sea que fue interesante como primera rueda de prensa semanal de este año 2025. Fue dinámica. ¿Tú tendrías la esperanza de que él iba a dejar eso? Pero otras actividades importantes fue la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. Fue ayer. Esa reunión que anunció Paliza a mediados de diciembre, que iba a convocar para bajarle el impulso a los precandidatos presidenciales para que no descuidaran su trabajo. Okay. O que suspendieran eso, porque muchos, aunque no lo quiera, le dedican más tiempo a eso que al trabajo, y eso le hace daño al gobierno, al país y a ellos mismos. Es un gobierno que de alguna manera se ve un poco envejecido. Sí, pero fíjese que la prensa no trae detalles de eso. No, porque fue muy oculto, no se permitió que se hablara con nadie. No hay. Y la otra también, mire, medio disfrazada, fue la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura de forma virtual, para organizar lo que ellos llaman el mecanismo de escogencia. El mecanismo de escogencia. Del nuevo ministerio, el nuevo procurador. Sí, para escoger las autoridades del Ministerio Público. Muchos dicen que va a ser Jenny Berenice. Sí, eso hay consenso de especulación en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo también. Yo creo que la que más sabe de eso es ella y la que más dominio tiene. Y se lo ha ganado, tiene el mérito. Sí, tiene mucho mérito y además tiene buena gerencia y además una persona dinámica y trabajadora. Pero, aunque no se llegó a nada en esa primera reunión de ayer, ese, por supuesto, no es el actual Consejo de la Magistratura. Ah, porque no, ya... no. Eso es del otro... Del pasado, sí. Del pasado gobierno. Porque ya ahí ya no pertenece a ese consejo Bauta. No, esta sí, es todo. Esos tres pertenecen. Esos tres pertenecen, sí. Pero no se llegó a nada en esa primera reunión de ayer. Primero, quizás porque fue virtual. Y segundo, porque un reglamento interno así no tiene perdedero. Eso es hacer como una agenda. No hay vista pública. Entonces, el presidente informó. Todo el mundo sabe que eso es lo que diga el presidente, sí, como quiera. El presidente informó vía Antoliano Peralta que mañana a las 8 de la mañana se va a hacer una reunión presencial. Okay. A ver si se puede conseguir un acuerdo para el reglamento interno. Sí. Pero, fíjese cómo le digo, que ni de la reunión del comité ejecutivo, de la comisión ejecutiva del PRM, ni del Consejo de la Magistratura, hay mayores detalles. No hay. O sea que eso está en proceso de evolucionar. Así es. Pero, don Freddy, yo tuve importantes informaciones en estos días. Incluso ayer lo hablé, sí, rápido, pero no quise extenderme mucho, porque yo quería debatir con usted este tema. Sí. Oiga. El presidente de la República, usted sabe que se fue de viaje en Navidad a descansar. Se lo merecía. Un descanso merecido. Sí. Pero también se fue a reflexionar. Por lo que usted acaba de decir, de que el gobierno, a pesar de que está iniciando, como no ha habido grandes cambios, se siente un poco
cansado y él quiere relanzar su gobierno. Sí. Entonces, él estuvo disfrutando sus vacaciones, pero también reflexionando, y cuando vino aquí, también estuvo ausente la primera semana, Año Nuevo, pero también verificando estudios, encuestas, investigaciones que él mandó a hacer para determinar cuáles son los funcionarios que hay que cambiar. Hay que cambiar. Mire, Y pero si, que supuestamente son muchos que van para afuera. ¿Usted quiere que le diga la verdad? Dígame la verdad. Espere la encuesta mañana para que usted vea lo que opina la gente consultada. Ya ese más o menos le dice al presidente lo que él va a tener que hacer. Sí. Que espere la encuesta y véala con atención. Esa encuesta está recién hecha porque fue del día 7, 8 y 9 de este mes que se midió. Y tiene datos interesantes sobre el desempeño de los funcionarios. Pero usted debe de una orejita porque yo imagino que... No, eso está vedado hasta mañana. Bueno, vamos a esperarlo para mañana entonces. Pero Mundo, lo que me interesa intercambiar con usted es sobre la inflación. ¿Cómo fue que se logró esa cifra que dice que es la más baja en toda la historia? Mire, usted sabe que Andy Warren publicó ayer un artículo precisamente destacando eso, que cómo va a ser que se logró un crecimiento tan elevado si las variables macroeconómicas no te daban como para que tú lograras ese crecimiento. Una sorpresa. Porque, bueno, tú tienes una baja inflación, la baja inflación es consecuencia de la política económica. La política monetaria restrictiva, el Banco Central, a pesar de que ha disminuido un poquito la tasa de interés, pero sigue alta. También hubo una disminución del circulante, o sea, el Banco Central estuvo aplicando diferentes instrumentos monetarios para evitar que se aumentara de manera, digamos, importante la masa monetaria y eso implicara un incremento de la inflación. Pero aparte de eso, también uno verifica el tema que hemos hablado mucho de lo que fue la inversión en infraestructura, que una vez más en el 24 se quedó por debajo. El año pasado se presupuestó un 2.5%, 2.2% del PIB y al final del camino he escuchado dos cifras. Una de el pasado director de presupuesto del PLD que dijo que se invirtieron unos 35 mil millones de pesos menos de lo que estaba establecido en el presupuesto en infraestructura y Manuel Luna Valiente, uno de los economistas del grupo o el economista del grupo, quien dijo que él registra que en obras públicas se invirtieron 42 mil millones de pesos menos. Entonces, eso quiere decir menos de lo que estaba presupuestado. Eso quiere decir en consecuencia que la inversión en infraestructura estuvo posiblemente por debajo del 2% en términos reales. Una cosa es lo que está en los libros proyectado en el presupuesto y otra cosa es la inversión real. Parece que por debajo del 2%. Lo que implica, bueno, hubo un incremento, sí, del gasto corriente en este año como consecuencia de, como se sabe, de que fue un año electoral y eso pudo haber incidido en el crecimiento económico también. Tuvimos algunos, o sea, hubo
un incremento importante del turismo, hubo un incremento importante de las remesas, el comportamiento de la zona franca también fue bueno. Entonces, quizá eso de alguna manera explique ese comportamiento inusitado, inesperado de la economía dominicana. Una explicación podría ser para mí, porque que el crecimiento de ese 5% es en comparación con el 2023, porque es un crecimiento anualizado. Y entonces, como el año pasado fue un crecimiento de un 2.3% bajito. Pero hay precedentes de una inflación en esos niveles en otra época. Bueno, me parece que cuando Danilo fue, en los gobiernos de Danilo, hubo en par de ocasiones donde la inflación estuvo por debajo del 4%, en varios años. Anda por ahí, sí, con Danilo. O en varias ocasiones. Entonces, con Danilo sí era asombroso. ¿Y la relación con el desempleo? No. En la época de Danilo Medina, bajó suficiente, de manera importante el desempleo. También. Los rubros macroeconómicos, yo creo que si uno lo compara... Porque en Estados Unidos, por ejemplo, cuando el desempleo está por debajo de 6, es pleno empleo. Sí. Sí, siempre hay un margen. El margen de pleno empleo que se establece en una economía grande, no el mismo margen de pleno empleo que se establece en una economía de mediano crecimiento como el nuestro. Pero, en sentido general, yo creo, tendría que verificar, que si uno compara los datos macroeconómicos de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía, de Danilo Medina y de Luis Abinader, el que tiene los datos macroeconómicos mejores es Danilo Medina, ese periodo. Por supuesto, entendiendo que Danilo Medina tuvo la suerte de que gobernó en un ciclo económico de crecimiento y de estabilidad internacional. Sí. Por ejemplo, por darle una idea, el petróleo se llegó a poner con Danilo Medina como a 60, 40 pesos el barril. O sea, tuvo esa suerte. Un ciclo económico de crecimiento. Por ejemplo, Leonel tuvo que enfrentar la crisis bancaria, la crisis de los commodities y la crisis internacional. Sí. Luis Abinader, sobre todo la bancaria. La crisis bancaria internacional. Y Abinader entró con la pandemia. Entonces, evidentemente que ellos han tenido que enfrentar crisis económicas globales, tanto Luis Abinader como Leonel Fernández, que eso evidentemente le mueve las variables macroeconómicas. No, trastorna todo. Claro, trastorna. Mire, todo. Mundo, se nos cumplió el tiempo del segundo bloque de comentarios y vamos a aprovechar para decirle que después de la pausa vamos a presentar la primera parte de la pregunta y respuesta de la semanal del presidente ayer en el Palacio Nacional, la primera del año. Pues regresamos con ese contenido.